Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de álgebra homológica. Hoy vamos a ver las categorías abelianas. Recordemos que en el video pasado nosotros vimos los kernels y los cokernels en la categoría RMOD. También vimos algunas de sus equivalencias. Y ahí dijimos que un kernel es un objeto, pero junto con un morfismo. Y también un cokernel es un objeto junto con un morfismo. Lo primero que queremos hacer en este video es generalizar esta noción que tenemos de kernel y cokernel en RMOD, pero para que ahora aplique en cualquier categoría aditiva. Así que empecemos poniendo sea a una categoría aditiva y f de x en y un morfismo en la categoría A. Entonces, lo que nosotros queremos definir es que significa un kernel de f y un cokernel de f. Empecemos por el kernel. Un kernel de f es un objeto kerf, pero este objeto debe de estar junto con un morfismo, eh, un morfismo que nosotros vamos a denotar por k. Debe de ser un morfismo de kerf a x. X es el dominio de f. Y para que esto sea un kernel debe de cumplir dos condiciones. Tal que la primera condición es que fuck sea igual a 0. Eh, Esto es equivalente a que este diagrama conmute. F, y, aquí ponemos kerf, aquí ponemos el 0 y aquí ponemos k. Entonces, sí, que este diagrama conmute significa que fuck es igual a 0. Pero también, para que esto sea un kernel debe de cumplir otra propiedad. Eh, es para todo morfismo g de b en x, tal que fog sea igual a 0. O sea, cualquier morfismo g de algún objeto b en x que cumpla esto de aquí, esto debe de cumplir que existe un único h, un morfismo h que va de b al kerf y que esto cumple que h es igual a g. Esto igual lo podemos poner como un diagrama. El diagrama es este. B, X, la flecha que conecta B y X es G. Luego la flecha que conecta X con Y, pues es F. Debemos de tener que Fox sea igual a 0. O sea, tenemos que la flecha de B y Y es 0. También debemos de tener que F Fog sea igual a 0. O sea, lo ponemos con este diagrama. ¿Okay? No, ¿sí? Y debe de existir una única flecha que conecte B y kerf. Esta flecha la vamos a llamar H. Y H pues debe de cumplir que K con H debe de ser igual a G. Esto es que esta parte del diagrama conmute.
Entonces, esto es lo que significa un kernel. Ahora, para definir lo que es un cokernel, es muy parecido a lo del kernel, nada más que cambiamos la orientación de las flechas. Así que vamos a poner un cokernel de f de x en y. Este es un morfismo cualquiera en la categoría A. Un cokernel de f es un objeto eh, que este objeto lo vamos a denotar coker f y debe ser un objeto junto con un morfismo q que va de y a coker f. Y pues es el codominio de f, y también para que esto sea un cokernel debe de cumplir dos condiciones que son las duales de las del kernel. La primera es que cof debe de ser igual a 0. Esto lo podemos poner como el siguiente diagrama. Aquí tenemos x, y, la flecha que conecta x y y es f. Aquí tenemos coker f. La flecha que conecta y coker f es q. Y la flecha que conecta x con coker f es 0. Entonces, que cof sea igual a 0 es lo mismo que este diagrama con mute. Y si se fijan, este diagrama es casi el mismo que el que dibujamos en la definición del kernel, nada más que le cambiamos la orientación de estas dos flechas, de estas dos. Eh, entonces, eh, también para que sea un cokernel debe de cumplir otra condición. Esta es para todo morfismo G de Y en B, tal que Hoff sea igual a 0, existe un único H que va del cokernel de F a B con G igual a HQ. Entonces, esto lo podemos dibujar como este diagrama. Tenemos X, Y, la flecha que conecta X con Y es F, luego tenemos una flecha que conecta Y con B, que se llama G, y también tenemos que Hoff igual a 0, o sea, lo ponemos así. Luego, aquí tenemos coker F, y las flechas que conectan X y Y con coker F. Aquí ponemos 0 y aquí Q. Entonces existe la única H que va de coker F a B. Cuando ponemos así una flecha como punteada significa que es única. Ok, ya definimos qué es un kernel y qué es un cokernel en una categoría aditiva cualquiera. Entonces, vamos a poner una categoría pre-abeliana. Es una categoría aditiva en, en donde todo morfismo tiene kernel
y cokernel. Esta definición es necesaria porque si nosotros nos fijamos en la definición de kernel y cokernel, nada nos asegura que toda categoría aditiva tenga un kernel y un cokernel. Esta de categoría preabeliana es una definición previa a la de categoría abeliana. Entonces, vamos a poner una categoría categoría preabeliana es abeliana si cualquier morfismo mónico es kernel de su cokernel y cualquier morfismo épico es cokernel de su kernel. Entonces, nosotros tenemos que Rmod es una categoría abeliana. Vamos a poner ejemplo. Rmod. Rmod es una categoría abeliana. Esto es inmediato por el lema que demostramos en el video anterior de álgebra homológica. Ahí nosotros ya demostramos que todo morfismo mónico es kernel de su cokernel y también demostramos que todo morfismo épico es cokernel de su kernel. Entonces ya así tenemos que Rmod es abeliana. Otro ejemplo de una categoría abeliana es la categoría Che de complejos de cadenas. En Che, vamos a poner Che Rmod. Esta ya en los videos pasados vimos que Che tiene producto y tiene coproducto. Entonces nos faltaría probar que esta categoría es abeliana, es preabeliana y es abeliana. Debemos de definir el kernel. Bueno, si nosotros tenemos complejos de cadenas así, Cn, Cn, mejor aquí pongo Cn más 1, Cn, Cn menos 1, y así. Supongamos que tenemos otro complejo que está formado por C', C'N, C'N menos 1 y así. Entonces, eh, nosotros podemos tener morfismos entre, entre estos complejos de cadenas. Eh, supongamos que tenemos Fn, Fn menos 1, Fn más 1. Y bueno, ya vimos que un morfismo de complejos de cadenas es una colección de morfismos de módulos. Entonces, aquí nosotros podemos formar el kernel de este morfismo entre complejos de cadenas de esta manera, que Fn y así, que Fn más 1, no, F es Fn menos 1 y luego aquí que Fn más 1 y aquí el morfismo kernel sería igual la inclusión que lleva que Fn más 1 a Cn más 1 y luego aquí lo lleva Cn, luego Cn menos 1
y lo tenemos así. Estas son las inclusiones. Entonces este es el kernel de, de la categoría H. Esto pues obviamente cumple que f compuesto con la inclusión de x, esto pues es igual a f de x, y esto es igual a 0, porque este de aquí es el kernel. Bueno, aquí podemos poner f sub n para que sea más específico. Y también cumple que es universal con respecto a esta propiedad. Porque si nosotros tenemos un morfismo G que va de un complejo, por ejemplo, Bn al complejo Cn, y este G cumple que f con G es igual a 0, entonces el H que es único es H igual a G. Este es único porque eh, si nosotros queremos que IH sea igual a G, entonces esto implica que IH de X sea igual a G de X, pero IH de X simplemente es H de X, es igual a G de X. Y por eso es que eh, este, estos de aquí son los kernels en la categoría H. Y el cokernel en esta categoría H es así. Bueno, si nosotros tenemos el complejo C'N, C'N-1 y así. Y luego por el otro lado tenemos C'N+1 y así. Entonces el objeto cokernel es este de aquí. C'N+1 entre la imagen de Fn más 1. Luego aquí tenemos C'N sobre la imagen de Fn. Y luego aquí tenemos C'N entre la imagen de Fn-1. Luego tenemos las flechas aquí. Y el morfismo cokernel son las proyecciones. El morfismo que está formado por todas estas proyecciones. N+1, Pn, Pn-1, estas proyecciones. Entonces así nosotros ya tenemos que la categoría H tiene kerneles, tiene cokerneles, y también como en la categoría de remote se cumple que todo eh, que todo morfismo armónico es kernel de su cokernel y cualquier morfismo épico es cokernel de su cokernel. Entonces eso también se cumple en la categoría H, porque en la categoría H los morfismos simplemente son pues colecciones de morfismos de R módulos. Y bueno, tal que hacen que los diagramas conmuten. Y bueno, así es porque tenemos que la categoría H es una categoría abeliana. Y bueno, notemos que en cualquier categoría abeliana nosotros tenemos un morfismo cero. Entonces, eh, si nosotros tenemos una sucesión de objetos en una categoría abeliana, Cn+1, y morfismos entre estos objetos, Tn+1, entonces nosotros podemos definir los complejos de cadenas. Los complejos de cadenas pues se dan cuando Dn con Dn+1 es igual a 0. El 0 porque pues en cualquier categoría aditiva existe un morfismo 0 y una composición también existe. Pero también en una categoría abeliana podemos definir la imagen de un morfismo.
como el kernel de su cokernel, de f. Entonces, eh, nosotros en cualquier categoría abeliana podemos definir cuando una sucesión es exacta. Esto pues se da cuando la imagen de fn más 1 es igual al kernel de fn. En cualquier categoría abeliana existe el kernel de fn y la imagen, porque la imagen la acabamos de definir. Entonces, bueno, nosotros también tenemos que en cualquier categoría abeliana existen objetos de homología y de cohomología. Entonces esto está muy bien porque ya podemos hacer el álgebra homológica en cualquier categoría abeliana, no necesariamente que sea la categoría R-mod. Y bueno, también para cualquier categoría abeliana A, nosotros podemos definir otra categoría abeliana, Che de A, que son los complejos de cadenas, pero estos ya son sucesiones de objetos de A con morfismos de A, tales que esto. Entonces, a partir de ahora y en los siguientes videos, ya casi siempre vamos a estar trabajando con complejos de cadenas en categorías abelianas. Y bueno, ya esto es todo por el video. Gracias por ver. Si les gustó dejen un like. Cualquier duda pueden dejármela en los comentarios. Y hasta la próxima.